Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca del sistema jurídico de uno de los países que se encuentra en el continente africano y que resulta de vital importancia. Dicho país se encuentra en la costa oeste de este continente y colinda con el Océano Atlántico. Estamos hablando de Senegal. Para eso empezaremos abordando sus características generales. Iniciaremos diciendo que su nombre oficial es la República de Senegal. Es un país independiente desde el 20 de junio de 1960 y su superficie está conformada por 197 kilómetros cuadrados. Al norte limita con Mauritania, siendo la frontera más grande de Senegal. Al este limita con Mali, al sur con Guinea-Bissau, al sudeste con Guinea-Conakry y al oeste con el Océano Atlántico. Aunado a esto, la República de Gambia comprende una franja alargada de 280 kilómetros de longitud que se encuentra atravesada a la mitad de la República de Senegal. Su capital es Dakar, que se encuentra igual en la costa y que tiene una población de 2.700.000 habitantes aproximadamente. En general, su población para 2021 era de 16.7 millones de habitantes, su edad media de 19 años, y de esta población el 52.2% eran mujeres, mientras que el resto son hombres, y de la misma manera el 53.3% pertenece a la zona rural, mientras que el resto es de la zona urbana. Su idioma oficial es el francés, aunque también se hablan algunas lenguas nativas. Esto en atención a que, como se sabe, Senegal era una colonia francesa. La moneda oficial que se ocupa es el franco de la Comunidad Financiera Africana, cuyo tipo de cambio es 656 francos por euro y 622 francos por dólar. Esto es preciso mencionarlo debido a que la comunidad financiera africana se divide en dos tipos de monedas, para el este de África y para África Central. De igual manera, ambas monedas son intercambiables. En cuanto a su religión, podemos decir que el artículo primero de su constitución establece que es un país laico. Sin embargo, la mayoría de la población profesa ideas de la religión musulmana, mientras que una minoría que se concentra en el centro y en el oeste, profesa el cristianismo. En cuanto a su organización política interna, tenemos que es un Estado unitario y de república presidencialista, pues la concentración de poderes recae sobre el presidente. Este presidente es reelegible con carácter consecutivo, pero solamente por un periodo. El actual presidente es Macky Sall y fue elegido en 2012 por un periodo de 7 años hasta 2019 y fue reelecto para un segundo periodo de 5 años en 2019. En cuanto a su división regional, cuenta con una división de 14 regiones, cuyas ciudades son Dakar, Diourbel, Falik, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Longa, Matam, San Luis, Tambacounda, Diez, Ziguinchor, Keitboudiou y Sediou. Dichas regiones están divididas a su vez y suman en total 45 departamentos, lo que aquí en México podremos entender como municipio. Pasamos entonces al siguiente tema, que será la historia a través de sus etapas. Para eso hablamos de una etapa neolítica, una precolonial, una colonial y una contemporánea. Pasamos a la siguiente, que hablaremos de su etapa neolítica y precolonial. En cuanto a la etapa neolítica, en este periodo hablaremos de la región de Senegambia, durante el cual encontraremos la figura de cazadores, recolectores y pescadores que pasarán a la sedentarización. Aquí hablaremos acerca de algunos descubrimientos que nos hacen entender y comprender que existe su cultura en la antigüedad. Tal es el caso de la excavación que se hizo en Cabo Manuel en un depósito de Dakar, Manilino, en 1940. En este depósito se demuestra que se usaron pedazos de basalto, incluyendo arcamita, para fabricar útiles microlíticos como lo fueron las hachas y los palos. Estos utensilios se encontraron en Corea y en las Islas Magdalenas, lo cual indica que estas herramientas eran utilizadas para la fabricación de barcos y para ejercer la pesca. Otro ejemplo lo tenemos en la excavación que se hizo en Belair, donde encontramos herramientas que eran usualmente hechas con sílex y se encontraron en dunas occidentales cerca de la capital.
Además de hachas, azadones y alfarerías, se encontró una estatuilla, la que vemos en pantalla, que tiene el nombre de Venus de Arroyo. De igual manera tenemos la excavación que se hizo en el arroyo de Can, situado al norte, cerca de Cayar, en la parte baja del valle del río de Senegal, que es eso para nombrar a la industria neolítica que usa principalmente hueso y madera. También tenemos en última instancia la excavación que se hizo en el río Falame, situado al sureste de Senegal, y que ha puesto al descubierto los utensilios neolíticos que fueron fabricados y pulidos usando materiales como lo fueron la arenisca, la hematita, el chale, el cuarzo y el sílex. Ahora pasaremos a la etapa del periodo precolonial, en el que hablaremos de que del territorio actual de Senegal se encuentran diversos pueblos de las familias lingüísticas, tanto de Senegambia como de los Wolof. Estos dos grupos solamente están remotamente relacionados, por lo que podían corresponder a pueblos que entraron en diferentes momentos al área de Senegal. La mayor parte de las lingüísticas que aceptan son aquellas en las que existe una relación lejana entre las lenguas mande y las lenguas atlánticas. En cuanto a sus imperios, tenemos que el primer imperio conocido que ocupó territorios en la parte de Senegal es el Takur, que perduró desde el siglo IX hasta el siglo XIII, y el Islam, que se estableció en el Valle del Río Senegal en el siglo XI. Esto lo vemos más presente en la actualidad, debido a que el 84% de los senegaleses hoy en día son musulmanes. Posteriormente a este imperio tenemos el imperio de Ghana, que perduró hasta el siglo XIII y que ejerció cierto influjo cultural y comercial sobre Senegal. Y también tenemos que entre los siglos XII y XIV el área estuvo bajo influencia de los imperios Mándiga del Este, como lo fue el imperio de Mali. Después pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa colonial, donde vamos a encontrar que varias potencias europeas, como lo fueron Portugal, Países Bajos y Francia entre ellas, comenzaron a emprender expediciones para conquistar ciertas áreas, particularmente el área de África, debido a que estos eran puntos estratégicos en cuanto a la esclavitud. Es en 1677 cuando Francia logra apoderarse de Senegal y termina con su posesión. Fue solo hasta los años de 1850 cuando los franceses, bajo el gobierno de Louis Bachelard, comenzaron a expandirse en el territorio senegalés. Freddy Gerber fue una persona importante en la historia precolonial de dicho país, pues creó figuras como los imperios, sentó las bases de la futura África Occidental francesa. Fue la figura que dio lugar a la abolición de la esclavitud y dio paso a la agricultura que se basó en el mijo, en el sorgo y en los tubérculos, además de que promovió el cultivo del cacahuate. En su administración impuso el fin de los gobiernos locales y creó tribunales autóctonos, escuelas que eran un medio para ejercer la coacción sobre los jefes locales, destinados a los hijos de los jefes y de los intérpretes. Ya en la época contemporánea hablaremos de la independencia de Francia, que se da en enero de 1900, que se da en junio de 1960, pero que ya veíamos desde antes, en 1959, con la unión entre Senegal y Sudán, dando lugar a la Federación de Mali. Sin embargo, dicha federación no se sostuvo por mucho tiempo debido a diferencias entre los jefes de ambas regiones, por lo que dicha federación fue diluida el 20 de agosto de 1960. Por su parte, Sudán pasó a llamarse Mali, la República de Mali, mientras que en Senegal, Leopold Senghor, un conocido poeta internacional y político, fue elegido como su primer presidente. Ahora pasamos a la parte de su sistema de derecho. Y vemos que dentro de su sistema jurídico y sus ordenamientos que existen, encontramos dos problemas, o más bien encontramos dos particularidades. Y es que después de la independencia francesa, se buscó la manera de introducir un sistema de ordenamientos más moderno, diferente al sistema de usos y costumbres que mantenían, por lo que se mantenía una dualidad.
Quienes defendían el derecho consuetudinario, el derecho de usos y costumbres, buscaban mantener, digamos, ese sistema de antecedentes, conservar las costumbres, las tradiciones morales y sus creencias de la población, mientras que los del sistema moderno eran encabezados por un conjunto de dirigentes políticos que buscaban la transformación y la renovación de los valores, costumbres y prácticas, además de introducir una idea europea en su sistema que incluía conceptos tales como la de la democracia y la elaboración de constituciones. Para los dirigentes africanos les resultaba difícil mantener un sistema ambivalente, pues el sistema constitucional tradicional implicaba una regionalización, por así decirlo, e incluso al interior del país mismo, lo que iba a generar como que la unidad de Senegal pues resultara complicada. Posterior a la época colonial también vamos a ver cómo se da lugar a dos fenómenos interesantes. Uno de ellos fue la desaparición de tribunales constitucionarios, tanto de forma inmediata como de forma indirecta, introduciendo así una organización judicial de asesores constitucionarios. Esto da lugar a que en la actualidad vemos que ya no existen los tribunales autóctonos de derecho constitucionario. Estos están prácticamente desaparecidos. El segundo fenómeno es que alrededor de los 60, después de la independencia, se dio una efervescencia por elaborar códigos. Básicamente lo que se buscaba era regular todos los aspectos del derecho, como era la rama familiar, la civil, la procesal, la penal, la agraria y la comercial. Sin embargo, vemos que a partir de la década de los 70, esa efervescencia va a empezar a disminuirse debido a que se da paso a la reflexión acerca de si dichos códigos iban a resolver y eran adecuados con la realidad social de Senegal. Para esto vamos a ver cómo ese periodo se agota, iniciado los 60, y en Senegal las normas territoriales fueron profundamente reformadas. En materia familiar se hicieron importantes reformas a través de reformas a leyes especiales y a leyes generales. Podemos ver así como Senegal, al igual que la mayoría de los países, tuvieron periodos intensos de reformas, por lo que tuvieron nuevos retos que revisar. Uno de ellos era qué tanto iban a ser respetadas las nuevas disposiciones en sociedades de derecho de costumbres. Pues como sabemos, manejaban un orden más interno, más moral, que iba a ser difícil adaptar a un sistema que básicamente les venía exportado de otro continente. Dichas disposiciones no generaron mayor impacto, como ya se preveía, debido a que la mayoría de la población se concentraba en zonas rurales y que no podía entender el contenido de dichas disposiciones, por lo que se conservaron en materia familiar prácticas como la poligamia, la dote o el matrimonio consuetudinario. Ahora podemos ver, pasaremos a a un punto importante, que es la OADA. La OADA es la Organización de Armonización de África de Derecho Mercantil. En esta parte vamos a entender a la OADA como una organización internacional, como un tratado internacional en materia mercantil, firmado entre varios países del sur de África con el fin de unificar en materia comercial a la región. Fue creada en 1993 y vemos cómo al interior estará regulada por 4 instituciones. Una es el Consejo de Ministros, encargado de adoptar las actas uniformes. Después tenemos a la Corte Común de Justicia y Arbitraje, que su objetivo es asegurar que los Estados miembros se adecuen, acepten y ejecuten las disposiciones de las actas uniformes, y de igual manera esta corte va a interpretar y aplicar el tratado. Después tenemos al secretariado permanente, que es un asistente del Consejo de Ministros y su función es preparar proyectos de cartas uniformes y de igual manera va a ejercer la tutela sobre la Escuela Regional Superior de la Magistratura, que es la cuarta institución, que tiene como objeto asegurar la formación de magistrados y auxiliares de justicia de los Estados miembros de la OADA. Pasamos a la siguiente, que será el sistema político. Para hablar del sistema político hay que entender que Senegal tuvo su más reciente constitución en 2001 y que está conformada por un preámbulo y una serie de 13 capítulos dirigidos a organizar la estructura del Estado senegalés, garantizar las libertades civiles y políticas. Esta constitución incluso desató un conflicto en 2012 respecto del presidente que en ese momento estaba, el presidente Wade,
que se iba a postular para un tercer periodo presidencial. Sin embargo, el caso terminó en la Corte, en el Poder Judicial, debido a que algunos consideraban que no podía postularse por tercera vez porque la Constitución solamente establecía que podía postularse en 2 ocasiones. Vamos a ver también que en Senegal existe la figura de 80 partidos políticos. Empezaremos entonces por el Poder Ejecutivo y decimos que en Senegal pues, es una república presidencialista, por lo que hablamos de un presidente y un gobierno que tiene concentrado de alguna manera el poder que se renueva de manera pública y periódica, eh, y que esto es consagrado en el artículo 42 constitucional, donde se habla del presidente como guardián de la Constitución que encarna a la unidad nacional. El presidente debe ser elegido por sufragio universal y por voto. Su periodo debe ser en primera instancia de 7 años y en el caso de un segundo periodo debe ser de 5 años. Debe ser mayor a 35 años y menor a 75, además de que debe ser mayor de edad y ser ciudadano senegalés. En caso de que el presidente no logre mayoría absoluta en la primera vuelta, en una primera elección, se convocará una segunda vuelta en la que solamente se enfrentarán el primer y el segundo lugar. En cuanto a su gobierno, la integración de su gabinete, debe estar el Poder Ejecutivo se integra por un presidente, por un equipo de ministros y un primer ministro. El primer ministro tiene como tarea encargarse de la política interior, así como de la relación que tiene el presidente con la Asamblea y el poder judicial. En cuanto al poder legislativo, decimos que este recae sobre una Asamblea Nacional que está conformada por diputados únicamente elegidos por voto directo. No vemos la Cámara de Senadores debido a que, como lo decíamos, Senegal es una república centralista, no es una república federal. No existe la figura de entidades federativas, por lo que entonces no tendría sentido la existencia de un Senado. La asamblea funciona en pleno cuando todos los diputados están reunidos y en comisiones cuando estos se encargan de, un grupo de diputados se encarga de atender temas específicos y técnicos. Entre su función más importante es la de adicionar y reformar las leyes, particularmente la Constitución, así como de aprobar las declaratorias de guerra, revisar las finanzas del gobierno y nombrar a ciertos ministros. También hay que precisar que el presidente puede disolver a la Asamblea Nacional. Y en cuanto al Poder Judicial, decimos que este es el guardián de los derechos y libertades definidos en la Constitución y en las leyes, es independiente del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y está compuesto por 4 instituciones. Uno es el Consejo Constitucional, que está compuesto por 7 miembros, de los cuales uno es el presidente, otro es el vicepresidente y otros 5 son jueces. Vemos cómo duran 6 años en su cargo y tanto el presidente como el vicepresidente deben ser elegidos por medio del presidente, o sea, el presidente de este Consejo Constitucional, tanto el presidente como el vicepresidente deben ser elegidos por el presidente de la República de Senegal y esto debe ser a propuesta del presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de este Consejo Constitucional tiene un voto preponderante y en caso de empate entre los miembros del Consejo. Abajo de este tenemos al Tribunal Supremo y abajo de este mismo tenemos al Tribunal de Cuentas. Y abajo de este tenemos a los juzgados y tribunales. Ahora, después de ver el sistema político, vamos a ver la figura de ciertos jefes de Estado a través de la independencia de Senegal. El primero va a ser Leopold Sédar Senghor, que es el primer presidente de Senegal, que decíamos era un político y ensayista senegalés. Tiene su participación en las elecciones debido a la huelga ferrocarrilera de 1954 y gana su primer cargo como legislador en las elecciones parlamentarias de 1957, ganando frente al Partido Socialista. Él inició desde el Parlamento la creación de una constitución para Senegal en la cual se declarará su independencia, cosa que se logra hasta 1960. Bajo el régimen de partido único, gana la presidencia en 1960 y el régimen de partido único hay que entenderlo debido a que en Senegal los partidos que existían se unificaron formando un bloque democrático senegalés, que es quien postula a Senghor. Al ser presidente, lo que más destaca de su administración es que fue neutral en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, además de que tuvo tendencias liberales en la parte de prensa, de partidos políticos, de la economía y de la libertad individual.
Dejó la presidencia en 1980 y murió en 2001 en una comuna francesa. Pasamos al siguiente jefe de Estado, su sucesor, que fue Abdou Diouf, quien ya había trabajado con Senghor y había sido jefe de gabinete, había sido secretario, había sido ministro y primer ministro. Empezó a trabajar en la presidencia en 1981 y renovó su cargo hasta 1993. Durante su gobierno profundizó las ideas de la democracia y tuvo tendencias liberales económicas, al igual que su antecesor. Además de que llevó la figura de Senegal en África a unos niveles, pues, bastante altos al llevarlo a encabezar y participar en diversas cumbres internacionales, pues de todo tipo. En las elecciones de 2000 fue derrotado por Wade y se retiró de la política. Para octubre de 2002 lo eligieron secretario general de la Organización Internacional de Francofonía. Ahora pasaremos al siguiente jefe de Estado, que es Abdoulaye Wade. Este personaje compitió permanentemente desde 1978 por la oposición a la presidencia en 2000. Tuvo un mandato en primera instancia de 7 años y de 2000 a 2007 y un segundo mandato de 2007 a 2012. Este es el personaje del que hablábamos que tuvo lugar, que dio lugar a la controversia constitucional, pues en 2012 se volvió a postular por tercera vez argumentando que su primer periodo no se debía contar debido a que la nueva constitución entró en vigor en 2001 y él fue elegido en 2000, por lo que esa constitución no se podía aplicar de manera retroactiva, por lo que él tenía derecho a presentarse en una tercera ocasión para buscar un periodo de 5 años. La Corte le dio la razón, le dio por lo que se pudo postular, sin embargo, no ganó las elecciones y fue derrotado. Algo interesante de Wade que hay que considerar es que él buscaba la mayoría parlamentaria en dicha elección en la que perdió. Teniendo la mayoría parlamentaria, podía darle una amnistía a su hijo para que éste pudiera disputarle las elecciones a Macky Sall en 2019. Sin embargo, no obtuvo la mayoría parlamentaria, por lo que su hijo no pudo tener dicha amnistía, por lo que tuvo que retirarse a Francia hasta 2019 y va a regresar en 2019 para boicotear las elecciones en las que se ratificó de nuevo a Macky Sall. Pasamos a la siguiente. Y finalmente tenemos al actual presidente, del que ya hemos hablado, Macky Sall, quien fue nacido en Falik, del cual fue gobernador en 2002. Vemos que desde 2000 fue designado como asesor en el Ministerio de Minas. Para 2002 es designado gobernador de Falik y para 2004 lo designan ministro de Minas. Sin embargo, Macky Sall va a renunciar en 2007 por diferencias con el presidente y forma parte de la oposición. En 2007 se hizo presidente de la Asamblea Nacional y esto le dio un impulso político para que en 2008 formara su partido, el cual es Alianza por la República. Para 2012 es elegido presidente hasta la actualidad. En 2019, como ya decíamos, el presidente se elige en primera instancia por un periodo de 7 años, el cual concluyó en 2019 y se volvió a postular en 2019 para un periodo de 5 años, el cual va a concluir en 2024. Ganó la mayoría parlamentaria con su partido, Alianza por la República, y le ha dado una serie de victorias importantes, pues debido a que ganó las gobernaturas de 12 regiones de 14. Ya para concluir, pasamos al último tema en el que haremos un análisis de su situación actual, pues tanto vamos a encontrar en Senegal y particularmente por la región en la que se encuentra la región africana, que tiene una serie de problemas tanto en el sistema jurídico como político, al igual que en el socioeconómico. La primera deficiencia que vamos a encontrar es que tiene una deficiencia en su número de juristas. Ya mencionábamos que en la década de los 60 se había dado lugar a una producción intensa de códigos y leyes y legislaciones, pero que estas iban a tener una serie de problemas. Debido a la ausencia de juristas o de un análisis profundo o de una deficiencia de su preparación, dicho análisis no se ha hecho de manera intensa, por lo que actualmente conservan una serie de problemas en esta área. Pasando a la parte económica, su situación se ha agravado por la pandemia de COVID-19, no solamente en Senegal, sino en toda la región africana, y esto particularmente en la parte de vacunación, pues como sabemos, en el mundo, el continente africano fue el más rezagado en los índices de vacunación debido a que no tenían la capacidad económica para adquirir vacunas y de la misma manera las organizaciones internacionales no dieron las facilidades para que dichos países fueran adquiriendo los insumos médicos.
por lo que dio paso, y hay que recordar que esto es importante porque la variante más intensa de la pandemia, la variante Omicron, surgió en ese continente, en África, en el sur de África, y fue precisamente por ese bajo índice de vacunación. Y en tercera instancia tenemos un problema más contemporáneo, que es que tanto los precios de los combustibles como los insumos, hasta los más básicos, han tenido un aumento de precio debido al conflicto entre Rusia y Ucrania en este problema de invasión. Y así pasamos a la despedida. Muchas gracias por su atención, y si les gustó el video, pues déjense un like, que lo vean. Hasta la próxima.